Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que, aunque tiene más de 2500 años, se siente como si la hubieran escrito ayer. Es un relato sobre la fe, sobre la duda y sobre todo sobre esa pregunta que seguro todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Cómo es posible encontrar esperanza cuando el mundo parece venirse abajo por la injusticia? Y bueno, esa pregunta es justo el corazón de todo esto. Es esa sensación que quizá nos invade al ver las noticias o simplemente al mirar a nuestro alrededor. Pues bien, ese es exactamente el dilema que enfrentó un antiguo profeta. Y su viaje es lo que vamos a analizar hoy. Bueno, les presento a nuestro protagonista, Habacuc, un nombre que curiosamente significa el que abraza. Él vivió en una época súper turbulenta, en los últimos años del reino de Judá. Pero lo más fascinante de él no es tanto lo que le dijo al pueblo, como otros profetas. No. Su mensaje era un diálogo, casi una confrontación cara a cara con Dios. Y acá es donde arranca la historia. Y no empieza con un susurro, para nada. Empieza con un grito. Es el clamor de un hombre que ve cómo todo a su alrededor se derrumba. Y, lo que es peor, siente un silencio de Dios que es simplemente ensordecedor. A ver, escuchen bien este clamor. Esto no es un simple murmullo de duda. Es el grito desesperado de alguien que no puede reconciliar lo que cree sobre Dios con la violencia que ve por todas partes. Es esa sensación horrible de que las oraciones se pierden, se van al vacío sin que nadie las escuche. Y para que nos hagamos una idea de la raíz de su dolor, hay que entender que no se trataba de un par de manzanas podridas. No, el sistema entero estaba paralizado. La ley, la Torá, que era la base de todo, era letra muerta. La justicia estaba totalmente torcida y los malos prosperaban a la vista de todos. O sea, era una corrupción institucionalizada. Después de un grito tan desesperado, uno esperaría una palabra de consuelo, ¿no? Algo que calme. Pero la respuesta que llega es todo lo contrario. Es inesperada, es desconcertante y para Habacuc es profundamente problemática. Y de repente llega la respuesta, y es de no creer. Dios básicamente le dice a Habacuc, prepárate, mira bien a las naciones, porque voy a hacer algo en tus días que aunque te lo cuenten, no lo vas a creer. O sea, le avisa que va a actuar, pero de una forma que nadie, y mucho menos él, se podría haber imaginado. ¿Y cuál es esa respuesta tan increíble? Son los babilonios. Así como lo oyen, el instrumento que Dios va a usar para traer justicia es una nación feroz, violenta, arrogante. Un imperio que avanza sin piedad y que, en su orgullo, básicamente adora su propia fuerza militar como si fuera su Dios. Así que imagínense el dilema. La solución de Dios no solo no calma a Habacuc, sino que lo deja helado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un Dios santo puede usar a una nación que es visiblemente peor, más malvada, para castigar a su propio pueblo? Es que literalmente es como querer apagar un incendio con gasolina. No tiene ningún sentido. Y aquí, la historia da un giro total. Después de 2 quejas, 2 reclamos brutalmente honestos, la actitud de Habacuc cambia radicalmente. Pasa de cuestionar a esperar. Ahora se prepara no para discutir, sino para escuchar de verdad. Imaginen la escena. Un vigía, un centinela en lo alto de la muralla de una ciudad. Esa es la imagen que usa Habacuc. Él dice que se va a parar en su puesto de guardia, en su torre de vigilancia espiritual, y se va a quedar ahí, firme, decidido a no moverse hasta que reciba una respuesta que le dé sentido a todo esto. Y la respuesta que recibe es esta frase, una frase que literalmente cambiaría la historia. Y fíjense, no es una explicación del porqué de todo el caos, es un principio de cómo se debe vivir en medio del caos. La clave, le dice Dios, no es entender cada uno de mis movimientos, sino confiar en quién soy, incluso cuando mis caminos parezcan incomprensibles. Y aquí está el punto crucial, el tiempo. Aquí choca la urgencia que tenemos los humanos con el tiempo perfecto de Dios. Lo que para nosotros es una demora que desespera, para Dios es un plan que se está desarrollando en el momento exacto. Su promesa, le asegura, no va a fallar. Por eso la instrucción es tan clara, espéralo. La paciencia se convierte entonces en un acto de fe. Pero la cosa no termina ahí. Dios no solo le pide a Habacuc que confíe y ya, también le da una garantía. Ese instrumento de juicio, la orgullosa Babilonia, no se va a salir con la suya.
porque la arrogancia, amigos, tiene fecha de caducidad. Lo que sigue es tremendo. Dios pronuncia una serie de 5 ayes. ¿Qué son los ayes? Son como lamentos proféticos, sentencias de juicio directo contra los opresores. Y cada uno de ellos expone una parte de su maldad y su inevitable final. Es como una especie de ley de causa y efecto a escala de imperios. El que saquea, pues será saqueado. El que construye su riqueza sobre sangre, verá cómo todo se derrumba. El que humilla a otros será cubierto de vergüenza. Y el que confía en ídolos de madera que ni hablan, se va a quedar solo con su engaño. Justicia poética, pero divina. Y todo este juicio termina con una imagen superpoderosa. En medio de todo el ruido, de imperios que suben y que caen, de guerras y de caos, hay una autoridad final, una soberanía absoluta. Dios está en su trono, y ante él toda la tierra, con todo su orgullo y todo su poder, simplemente debe guardar silencio. Y con esto llegamos al acto final. La perspectiva de Habacuc ha sido transformada por completo. Lo que empezó como una queja amarga, llena de dolor, se convierte ahora en una de las declaraciones de fe más potentes que se han escrito jamás. El profeta, en lugar de quejarse, empieza a orar. Y en su oración recuerda las obras asombrosas de Dios a lo largo de la historia. Meditar en ese poder soberano le infunde un temor reverencial, sí, pero también una confianza tan profunda que lo prepara para lo que va a decir a continuación. Y este es el momento cumbre de todo el libro. La fe a la que ha llegado Habacuc ahora es incondicional. Ya no depende de si las cosas le van bien o mal. Es una fe que ha madurado más allá de la necesidad de tener prosperidad o de estar cómodo. Escuchen la crudeza de estas palabras. Habacuc se está imaginando el peor escenario posible. Una devastación económica total. La pérdida de absolutamente todo lo que le da seguridad a una persona. Está vaciando su mundo de cualquier garantía visible. Y entonces, justo en medio de esa ruina imaginada, llega el clímax. Con todo, a pesar de todo eso, dice, mi alegría no la voy a encontrar en la cosecha ni en el ganado, sino en Dios mismo. Mi gozo ya no depende de los regalos, sino de aquel que da los regalos. Y al final, este es el viaje completo. La fe madura no es no tener preguntas, para nada. Es la capacidad de adorar a Dios sin tener todas las respuestas. Es el viaje que va desde el grito de ¿por qué Dios? Al susurro lleno de confianza de tú Dios. El viaje de Habacuc nos deja con esta pregunta resonando. Nos enseña que, cuando el piso bajo nuestros pies parece moverse, la verdadera fortaleza no viene de que el mundo sea estable, sino de aferrarse al carácter de un Dios que es siempre fiel.